Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Nos sentimos bastante afortunados de tener la posibilidad de presenciar el día de hoy una conferencia de mucha importancia y quiero aprovechar la oportunidad para darle la más cordial bienvenida a la doctora, quien es la coordinadora de la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad. Y quiero agradecer sobre todo por que nos haya hecho un espacio en su agenda, el ritmo de actividades, sobre todo en el marco de la conmemoración que se está realizando este año con respecto al Día Internacional de la Mujer, ha exigido obviamente una cantidad muy grande de su tiempo y agradecemos sobremanera el que nos esté acompañando el día de hoy. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer la presencia de los diferentes funcionarios, integrantes de lo que es la Comisión de Género, los jefes de división, jefes de carrera, los consejeros técnicos que también nos están acompañando el día de hoy, en fin, todo un equipo de trabajo que está muy comprometido con respecto a estos temas de igualdad y sobre todo a que esta igualdad se pueda vivir de una manera sustantiva dentro de los espacios de nuestra universidad. Y en ese sentido, quiero darles también las gracias por las conferencias y actividades que han estado proponiendo en el marco del 8M. Y en ese sentido, una de estas es la que nos engalana el día de hoy, para lo cual le voy a pedir a la licenciada Berenice Cano nos pueda hacer el favor de dar la lectura de la semblanza curricular de nuestra invitada. Doctora Tamara, bienvenida sea a la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Muchísimas Fernando. gracias. Con su permiso, doctora Tamara, maestro Fernando, haré lectura de la semblanza curricular. Es psicóloga con doctorado y maestría en Antropología Social por el Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesora de tiempo completo titular B en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria se basa en más de 15 años de experiencia como investigadoras en líneas de educación, familia y género, continuidades y transformaciones de la vida cultural, identidades, construcción de los imaginarios sociales, así como afectividad y subjetividades. Actualmente es corresponsable del proyecto de Ciencia de Fronteras CONACYT, Actitudes Resilientes y Ejercicio de Ciudadanía Activa que desarrollan miembros de familias transnacionales mexicanas de estatus migratorio mixto ante condiciones de gran adversidad en el contexto económico, político y social actual en Estados Unidos y México, en colaboración con otras universidades nacionales. Su trabajo está conformado de indagaciones que da cuenta en más de 30 publicaciones y que ha logrado construir a través de su participación en más de 14 proyectos de investigación, en la dirección de más de 15 tesis, las reflexiones generadas en cursos impartidos en licenciaturas y posgrado, así como en su participación constante en eventos académicos nacionales e internacionales. Actualmente es coordinadora para la igualdad de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, que inició actividades en marzo del 2020. Pues un honor, doctora, y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan el día de hoy en esta jornada 8M en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Por supuesto, pues lo primero es agradecer muchísimo la invitación por parte del maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la FES. Muchas gracias, maestro, por la oportunidad de venir el día de hoy a compartirles el tema de la igualdad de género en los espacios universitarios, justamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, dice de la mujer, la ONU lo señala como la mujer. Sin embargo, para mí es fundamental decir las mujeres, ya que se reconoce justamente la diversidad y la pluralidad de nosotras. Y por supuesto, pues antes de iniciar también me uno al reconocimiento que usted ha hecho a su comunidad, maestro, a favor de la igualdad sustantiva,
a sus órganos colegiados, a sus personas, a sus programas que han implementado y que han impulsado, pues justamente que esta cruzada a favor de la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género en los espacios universitarios se lleve a cabo, y deseo mucho pues que se lleve a cabo con mucho éxito también en toda la comunidad de la FES. Pues como bien decimos, esta conmemoración del 8M se trata de hacer memoria en colectivo, eso significa conmemorar. Y es resaltar y reconocer justamente el papel que han tenido las mujeres a lo largo de todos los tiempos. Podremos hablar de su lucha por los derechos, pero dicho en positivo, se trata de resaltar su labor en todos los ámbitos de la vida pública y privada para lograr derechos, presencia y participación en igualdad de condiciones, como ya lo hemos escuchado en el marco de este día. Y también es un buen momento para reconocer todos estos esfuerzos que se han hecho por parte de los grupos feministas, principalmente para ser consideradas en igualdad de condiciones con respecto principalmente a los hombres. Y por supuesto también abre camino a todo el trabajo de reconocimiento de los distintos géneros y sexo, identidades no binarias. Consideramos que estos foros pues son muy importantes, ya que nos invitan a la reflexión, porque ¿en qué otro lugar podríamos partir para visibilizar la violencia, la discriminación y la transformación de las sociedades, sino en las universidades, en sus aulas, en los laboratorios, en los talleres, en los espacios abiertos y deportivos? Son los sitios de conocimiento, de creación, de impulso al pensamiento crítico, donde las universidades públicas justamente son lugares representativos de toda la sociedad, caracterizadas por la pluralidad de pensamientos, de sectores y también de espacios de reproducción de comportamientos sociales, como desafortunadamente es la violencia de género. Hoy, un problema público y urgente de atención nacional. Este cuestionamiento y su tratamiento deben salir desde la intimidad de los hogares para entrar a los debates universitarios, jurídicos, sociales, nacionales y por supuesto pues todos los marcos internacionales. Las universidades además no estamos exentas de reproducir prácticas patriarcales. Deberíamos de no hacerlo y por ello estamos las y los académicos especialistas en la materia principalmente, están las estructuras universitarias, el estudiantado, buscando trabajar de manera común para lograr transformar a nuestra universidad y a nuestro país. También tenemos claro que hacer instituciones educativas y universitarias que tengan la perspectiva de género en el ser y en el hacer es un proceso que es sistemático, integral y que debe de ser permanente. Se trata de transversalizar la normatividad en los planes de desarrollo, en las acciones y en la transformación de los pensamientos y de los comportamientos, y así lograr también la institucionalización de la perspectiva de género en la universidad. Hacerlo implica vencer infinidad de resistencias, una de ellas y la primera es la invisibilización de que hay una desigualdad, que hay violencias normalizadas y esto es un verdadero problema social. Si no partimos de verlo, difícilmente podremos entenderlo y luego transformarlo para lograr una igualdad sustantiva. Es decir, ir más allá de un discurso que sea solamente políticamente correcto. Se trata de forjar con hechos concretos en la vida de todas las mujeres una vida de igualdad y no discursiva nada más. Por ello resulta también tan complicado hacer esta labor, porque en principio se trata de una labor de todas, de todos, de todas, es una labor colectiva. Y esa es la apuesta de la universidad, la generación de acciones permanentes a corto, a mediano y a largo plazo para que logremos entonces ambientes de violencia de género incluyentes e igualitarios. Y bueno, para la universidad la igualdad de género ha sido muy importante y como institución educativa nacional tenemos una sólida trayectoria en la materia, que se constata en las diversas acciones para impulsarla al interior de nuestra casa de estudios y que van desde la creación de instancias, reformas normativas y creación de medidas y programas con prácticas que sean igualitarias. Ojalá que me puedan escuchar. ¿Sí me están escuchando o se me traba mucho? ¿Sí? Ok. Muy bien, doctora. Ay, muchas gracias. Y una disculpa por el internet que de repente hace sus cosas malas, pero bueno, continuaré.
Les decía, pues se tiene como antecedentes los esfuerzos y las acciones que han logrado nuestras antecesoras universitarias. Y vale mucho la pena recordar, por ejemplo, a Rosario Castellanos con sus textos sobre la condición femenina de un amplio sector de las mujeres mexicanas, dando además voz a otros sectores que permanecían invisibilizados. También está Graciela Hierro, a partir de su ética feminista, que sirve de sustento para una educación que vaya dirigida a las mujeres, pero también desde su incorporación de la filosofía feminista y el impulso de acciones. Nos es indispensable también reconocer la labor y aportaciones de Marcela Lagarde, con su ejemplo de activismo, trabajo político, formal y actividad académica, intelectual. Una de sus aportaciones, por ejemplo, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en la que ahí se define al feminicidio como la máxima expresión de violencia contra las mujeres. No podemos dejar tampoco de mencionar a las académicas especialistas que han institucionalizado sus acciones en investigación, en educación, en estructuras universitarias y marcos normativos. Ellas se encuentran en las facultades, en los centros, en los institutos y por supuesto, pues también está toda la labor de conciencia y de lucha que hacen las mujeres jóvenes estudiantes de la UNAM, que han puesto sobre la agenda prioritaria nacional justamente la erradicación de todas las formas de violencia por razones de género. Y por ello yo me permito el día de hoy presentarles un breve recorrido por estas acciones en la UNAM que se han llevado a cabo. Desde 1992 se inicia con la creación del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG. En 2004 surge el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM. Y a partir del 2005 se inicia una serie de reformas y modificaciones a la normatividad universitaria en materia de igualdad. En 2010 nace la Comisión Especial de Equidad, ahora de Igualdad de Género, de nuestro Consejo Universitario. En 2013 se publican los lineamientos generales para la igualdad de género. En el 2016 hubo importantes acciones para atender la violencia de género con la publicación del protocolo de atención de casos de violencia de género, el cual se actualiza en el 2019. En ese mismo 2016, el PUEG se transforma en el Centro de Investigación y Estudios de Género, el CIEG. En 2018 se publica el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de la UNAM, el cual acaba de ser actualizado el año pasado, en la materia. En 2020 hubo importantes acciones en favor de la igualdad en la UNAM. En este contexto se realizaron reformas al Estatuto General de la UNAM, en las que se habla de paridad en la conformación del Tribunal Universitario, además de que se señala ya la violencia de género como una causa grave de responsabilidad en la UNAM. El 2020 también fue un año de transformaciones y de creación. Y respecto a las transformaciones, refiero a la Defensoría de los Derechos Universitarios, ya que asume la responsabilidad de atender también los casos de violencia de género. Y es en este año en el que nace la Coordinación para la Igualdad de Género, que comprometidamente el día de hoy encabezo. Últimamente, a finales del 2021, se publicaron en la Gaceta de la UNAM los lineamientos para la aplicación de los principios de taxatividad y de proporcionalidad en la determinación de las sanciones en casos de violencia de género en la UNAM. En este recorrido también quiero señalar que en los diversos planes de desarrollo institucionales se han incluido acciones en materia de igualdad. Pero para este plan de desarrollo del 2019-2023 con el doctor Graue, se identifican al menos 4 ejes que son prioridades. La primera refiere a atender y prevenir la violencia de género. La segunda nos urge a comunicar y sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de igualdad sustantiva. Otra prioridad es la transversalización de la política institucional en materia de género y contar con una legislación con perspectiva de género en los diversos lineamientos que deben impulsar las acciones académicas y universitarias que tengan perspectiva de género. Y finalmente, pero no menos importante, el contar con una docencia e investigación con perspectiva de género.
Además de estas prioridades están la inclusión y no discriminación, estadísticas y diagnósticos en materia de género, conciliación y corresponsabilidad y paridad, romper techos de cristal. Como se puede observar, una de las mayores preocupaciones es la que tiene que ver con la atención a la violencia. Y que no solo es una exigencia particular de las mujeres universitarias organizadas, sino de todas las mujeres de la sociedad, como ustedes lo han visto. Cabe recalcar que la violencia de género se define como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o inclusive la muerte, tanto en el ámbito privado como en los ámbitos públicos. Vemos que según el informe sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, del 29 de agosto del 2016 al 21 de agosto del 2020, 1,486 personas presentaron una queja por posibles hechos de violencia de género ante el subsistema jurídico de la UNAM, a partir de los cuales se identificaron 1,311 personas presuntas agresoras. Asimismo, la mayoría de las personas que han presentado una queja por posibles hechos de violencia de género son mujeres, el 98%, mientras que las personas presuntas agresoras en su generalidad son hombres con el 94%. En agosto del 2020 también se transformó, como les decía, a la hora Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Y que, como les comenté, asume la responsabilidad de recibir las quejas por violencia de género. Ahí sus cifras señalan que del 14 de agosto del 2020 al 31 de diciembre del 2021 recibieron 373 quejas respecto a las personas que levantan la queja. Y ellas siguen siendo mujeres en su mayoría y los hombres continúan siendo mayormente los agresores. Vemos también que la violencia psicológica es la que predomina, seguida por la violencia sexual. La atención, como pueden ver, es una función que no corresponde directamente a la SIGU, sino a la Defensoría. Sin embargo, trabajamos de forma muy cercana. Y como les decía, pues la coordinación, que nació el 2 de marzo del 2020, hace 2 años, mediante un acuerdo rectoral, en el que se plantearon 4 objetivos. Por un lado está el de los que ustedes están viendo, elaborar e implementar políticas institucionales, propiciar en la comunidad universitaria una cultura de respeto en materia de igualdad sustantiva, inclusión, transversalizar la perspectiva de género en las funciones sustantivas y establecer nuevos modelos en materia de acciones y estrategias para lograr la igualdad de género. Pero ¿cómo lo logramos? Dar cumplimiento a todos estos objetivos. Y primero, consideramos fundamental que es la escucha, ya que esta nos va a permitir sumar las voces que materializadas en ejes de acción nos van a permitir transformar poco a poco a nuestra universidad en un espacio que todos queremos, libre de violencia, igualitario e incluyente. Y nuestra labor en la coordinación se ha sustentado alrededor o mediante 9 ejes que ustedes están viendo en la pantalla. Y brevemente les cuento que algunas de las actividades que se han llevado a cabo con respecto a estos ejes, que son en los que nos basamos, es que, por ejemplo, la SIGU participa activamente en la promoción de medidas para la prevención de la violencia. La prevención está obligatoriamente ligada a la atención, ya que mediante la efectiva aplicación de los procedimientos normativos institucionales pueden evitarse futuros actos de discriminación o violencias por razones de género. Y nuestra labor es articuladora y colectiva, es decir, que buscamos articular a todas las instancias y entidades de la universidad para que participemos en permear políticas institucionales con perspectiva de género. Y, por ejemplo, con ello participamos directamente con la Oficina de la Abogacía General y con la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, en elaborar lo que les había comentado, la elaboración de los lineamientos para la aplicación de los principios de taxatividad y proporcionalidad. Y contamos también en articulación con la recomendación de la Comisión Especial de Igualdad de Género de nuestro Consejo Universitario para publicarlos en Gaceta
en diciembre del 2021 y asimismo también se elaboró a la par un manual para la implementación de estos lineamientos con el afán de apoyar a su comprensión. Este es un ejemplo de cómo articulamos nuestra labor con las distintas entidades y dependencias universitarias para lograr un fin a favor de la igualdad. También, pues desde nuestra creación, un área de trabajo que es cotidiano en nuestro hacer como coordinadora y como coordinación, es el dar acompañamiento a las distintas facultades, escuelas, centros, institutos, dependencias que han vivido algún tipo de conflicto por razones de género entre los integrantes de su comunidad, y difícilmente podría decirles que no hemos tenido alguna interacción o vinculación con alguna de las entidades de la universidad por esta razón. Asimismo, pues una de nuestras primeras tareas fue, por ejemplo, la revisión de los pliegos petitorios o documentos de las demandas estudiantiles con la temática de género y que fueron llevados a cabo, fueron hechos entre noviembre del 2019 y abril del 2020. Esa fue una de las primeras labores que hicimos. Y allí encontramos 5 ejes generales, a partir de los cuales se agrupan un total de 350 demandas planteadas por la comunidad, que son los que ustedes están viendo en la pantalla. Y con ello, pues decirles que nos es muy fundamental esa labor de escucha activa. Nos permite escuchar y conocer preocupaciones y necesidades de quienes se manifiestan, donde además observamos que esta temática no solo alude a las mujeres, sino también hay muchas personas de las diversidades sexogenéricas y también los hombres. Y así en conjunto, sumando voces, es que vamos diseñando estrategias o acompañando al diseño de estrategias que nos permitan solucionar los conflictos y trazar caminos hacia la igualdad. Contamos también, para ello, con figuras importantes dentro, bueno, como impulsoras desde la coordinación, pero que son parte de las comunidades. Y, por ejemplo, un programa que se venía haciendo desde la Oficina de la Abogacía General y derivado de la creación de la SIGU nos fue transferido este programa, son las personas orientadoras comunitarias, las POC le llamamos, que hasta diciembre del 2021 contábamos ya con 122 en todas las comunidades, bueno, son personas de las comunidades, integrantes de la comunidad, y su fin es promover la igualdad de género en sus comunidades. Asimismo, son enlace o puente de canalización entre la comunidad universitaria y la defensoría o las oficinas jurídicas de los planteles, que pueden ser o no la ventanilla inicial de los procedimientos. Las y los POC, porque también hay hombres, brindan información sobre las rutas de atención de la defensoría y apoyan también para presentar una queja. Canalizan de inmediato a las usuarias que les indiquen una situación de violencia de género, realizan una escucha activa y empática ante la situación manifestada, en el supuesto de que las personas en situación de víctima soliciten que la POC las acompañen en el procedimiento y trámite de una queja. Estas son únicamente observadoras y manejan la información con suma discreción para evitar poner en riesgo a la persona en situación de víctima. Y por estas funciones creemos que es muy importante que cada entidad cuente con al menos una POC, por lo cual estamos realizando una invitación a quienes tienen una o ninguna POC en su comunidad con el fin de incrementar el número y sobre todo considerando la importante labor. Estas POC, por un lado, ya han sido capacitadas y es una labor que tenemos como permanente. Mientras más conocimientos tengan, mejor podrán colaborar con sus comunidades. Y en ese sentido, pues la SIGU, al escuchar todas las voces, pues también nos es muy importante el transformar esta universidad con otros programas también de intervención y de trabajo en las comunidades. Por ejemplo, también contamos con el programa integral de trabajo con hombres. Este programa objetivo tiene el contribuir a la disminución de las distintas formas de violencia y con una mayor corresponsabilidad de los hombres en el cuidado, tanto en los espacios públicos como privados. Y desde este programa se comprende a las masculinidades desde un punto de vista interrelacional. ¿Qué quiere decir? Pues es que vemos que los compañeros hombres
que están planteados desde el centro del problema, es decir, desde la repetición de las masculinidades patriarcales, hegemónicas o tóxicas, pero que también los vemos como parte esencial de la solución para alcanzar en conjunto sociedades más igualitarias y libres de violencia. Y si bien la instancia en este punto puede ser controversial, consideramos, como lo dice la autora feminista Rita Segato, si queremos saber de dónde proviene la violencia, sus raíces y sobre todo el cómo erradicarla, hemos de trabajar también con aquellos que la ejercen. Este programa de trabajo con hombres marcó su inicio en la UNAM con el Encuentro Interuniversitario sobre Hombres y Masculinidades contra los Privilegios y las Violencias Machistas en las Universidades, que se llevó a cabo el año pasado entre abril y junio del 2021. Fue una amplia participación, un foro muy, muy vasto, de 7 instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Veracruzana, la de Guanajuato, la de Benito Juárez de Oaxaca, la Benemérita de Puebla, la UAM, Coajimalpa, la de Querétaro, y también de instancias especializadas en los temas de masculinidades, como fue Gendes, Cómplices por la Igualdad, Hombres Diverso y la Secretaría de Salud. Y en esta parte quisiera yo destacar que se registraron 3,000 personas y asistieron 8,000 personas. Esta es una de las actividades que más impacto ha registrado la SIGU de la UNAM, y creo que este impacto nos puede permitir ver que sí es un tema de mucho interés, que hay intenciones de participar y de escuchar. Al menos es un paso, pero muy importante, porque se puede interpretar como una sensibilización importante de nuestras comunidades y en este trabajo de la interrelacionalidad que comentábamos. También a nivel comunitario y en este trabajo integral de programa integral de trabajo con hombres, les cuento que estamos por finalizar un diplomado de formación de facilitadores, y este diplomado está formando hombres universitarios que trabajen a sí mismos y trabajen con hombres, para entonces lograr prevenir violencias por razones de género en nuestras comunidades universitarias, obviamente primero visibilizándolas, registrándolas y después trabajándolas en conjunto para evitar la repetición. También estamos avanzando, y con mucho gusto se los comparto, que pronto apoyaremos para canalizar a los hombres que han sido señalados o que han ejercido cualquier forma de violencia por razones de género, o bien que quieran reflexionar sobre su masculinidad y el cómo ser parte de esta transformación mediante la disposición de espacios de intervención comunitaria con profesionales en perspectiva de género y con enfoque crítico a la masculinidad, con el fin de que se establezcan procesos reflexivos de no repetición y de reconocimiento de las distintas formas de violencia. Y bueno, es fundamental lograr la transversalización. Este es otro gran tema, e institucionalización de la política de igualdad de género, que significa permear, hacer permanentes estas labores, y para ello contamos en nuestra universidad, como ustedes lo saben, con las comisiones internas para la igualdad de género, las CINIGs, las cuales se rigen bajo los lineamientos generales para guiar conformación y funcionamiento de las mismas, y que estos lineamientos fueron publicados en noviembre del 2020. Mediante esta normatividad se impulsa la creación homologada de la CINIG como órganos auxiliares de las entidades académicas o dependencias, y en concordancia con esta coordinación que es impulsar e implementar la política institucional en materia de género en la universidad, y sobre todo prevenir cualquier tipo de discriminación y por supuesto de violencia por razones de género. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de acciones que sean sistemáticas, profundas, diseñadas con la participación de las autoridades y de la comunidad, de forma articulada. Y es importantísimo comentar que estas comisiones no atienden casos de violencia, solo trabajan en el ámbito de la prevención. Son piezas, como les decía, articuladoras entre todos los sectores de la comunidad, de las entidades, para en conjunto realizar programas en favor de la prevención de la violencia por razones de género en las comunidades. Y con ello les cuento que durante el 2021
están operando 107 comisiones en la UNAM, apoyando a 157 de las 172 entidades y dependencias de la universidad, y de las cuales ya 65 ya están apegadas a estos lineamientos, lo que significa que más del 90% de nuestras entidades y dependencias ya cuentan con una comisión. Y actualmente nos encontramos ya en un proceso de capacitación de las personas integrantes de estas comisiones, mediante las cuales estamos buscando fortalecer esas capacidades de las personas que las integran. Y para dar seguimiento al trabajo de estas comisiones, se cuenta con la plataforma denominada Sistema de Seguimiento y Transversalización de la Política Institucional, mejor conocido como el STIG, el cual está a cargo de esta coordinación, y este sistema está integrado por 11 ejes que ustedes están viendo en su pantalla, ejes temáticos de contenidos. Y este sistema tiene indicadores que nos van a permitir el conocer cuáles son los avances y también cuáles son los retos a los que se enfrenta cada entidad y dependencia universitaria. Y les cuento que durante este año vamos a estar trabajando en la elaboración de diagnósticos de cada CINIG y en el informe anual de las distintas acciones emprendidas en las entidades universitarias. Y bueno, pues hablando de diagnósticos, también consideramos fundamental la tarea de emprender acciones efectivas y dirigidas en la atención directamente de los problemas que los diagnósticos nos van a ir arrojando. Y por ello, les cuento que la SIGU ha elaborado el diagnóstico sobre situación de desigualdad de género en la UNAM. Fue un levantamiento que hicimos en febrero del 2021, contó con la participación de 127 entidades académicas, es decir, el 90% de la estructura universitaria, y ahora sí estamos a muy pocos días de poder compartir para todos ustedes, para las comunidades, los hallazgos encontrados. También quisiera contarles que la UNAM, como tal, ahora a través de la SIGU, tiene a su cargo un servicio nacional, que es el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género de las Instituciones de Educación Superior. Se llama el ONIGIES por sus siglas. Y este servicio nacional, pues es una apuesta colectiva para conocer, reunir, mostrar el estado de avance de la igualdad de género en las instituciones de educación superior del país, así como también el poder visibilizar las brechas y las situaciones de desigualdad existentes entre las comunidades de las IES y coordinar la inclusión de la perspectiva de género en prácticas, procesos, funciones sustantivas de las estructuras académico-administrativas en las IES y con el fin, por supuesto, pues de disminuir asimetrías, discriminación, marginaciones por motivos de género en las IES de nuestro país. Y con el ONIGIES, con este observatorio, se miden avances en la materia, se conocen y se reconocen las áreas de oportunidad, y a finales de diciembre se publicaron los datos correspondientes al 2018, 19 y 20. El ONIGIES mide 7 ejes que nos permiten observar avances, pero como les decía, también reconocer los retos de las instituciones de educación superior, y son los ejes que ustedes ven en la pantalla. Y podemos ver que en 2017 la UNAM tenía una calificación de 2.4 de un total de 5, y gracias al compromiso de las autoridades y de toda la comunidad universitaria, es que hemos logrado llegar al 3.3 en el 2020. Como se puede observar, el más bajo nivel nacional es el de corresponsabilidad. Sin embargo, del 2017 al 2020, sí hubo un incremento, ya que del 0.6 se avanzó al 1.1. Y para el caso de la UNAM también avanzamos en ese eje, ya que pasamos del 0 al 2.8. Y en el indicador de lenguaje incluyente y no sexista, en 2017 la UNAM sacó 3.3 y en esta actualización logramos llegar al 5. Y estas mediciones evidencian que el reto es grande y que es un trabajo de todas y de todos avanzar en cada uno de los ejes, especialmente en la corresponsabilidad, que es donde más bajos estamos en las IES en general. Y bueno, pues también en materia de diagnósticos tenemos 2 proyectos muy interesantes en proceso ya de publicación también. Por un lado está la encuesta de dinámicas de la vida universitaria
en el hogar durante el confinamiento COVID-19. Y creemos que es importante esta encuesta porque puede sentar las bases para la construcción de políticas institucionales a favor de la corresponsabilidad de espacios de cuidados que operen de manera transversal en dependencias y entidades universitarias. Asimismo, y seguramente lo vieron ustedes circular en sus redes sociales, lanzamos la primera encuesta de consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ y más, y con ello se buscó identificar la amplitud de expresiones de diversidad, sus vivencias en la vida universitaria, así como también las manifestaciones de la discriminación y de la violencia que se vive. Y bueno, como se los comentaba, la SIGU se entiende a sí misma como una pieza articuladora de acciones que emprende cada sector y cada entidad de la universidad, pero también la SIGU es la unidad impulsora de políticas universitarias con perspectiva de género y transversalización de las mismas. Por ello, consideramos que una acción contundente es la educación para la igualdad. Y en la SIGU impulsamos la transversalización de la perspectiva de género en toda la malla curricular, lo cual implica que la perspectiva de género esté a lo largo de todo el currículo como un eje que atraviese a las asignaturas o a la mayoría de ellas en todos los campos de conocimiento y en todos los niveles educativos de la universidad. En esta materia les quiero comentar que estamos realizando el análisis de información de un levantamiento que hicimos ya algunos meses en la universidad y encontramos como datos preliminares que tenemos en licenciatura 187 planes de estudio y en 93 de estos se han incorporado ya la perspectiva de género. Estas cifras nos invitan a reflexionar sobre la enorme labor que aún tenemos que realizar en la UNAM. Por ejemplo, vemos que en el posgrado los números son aún bajos. Para impulsarlo estamos elaborando de manera conjunta con la CUAYED una guía metodológica para la inclusión de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio. Y hemos trabajado con entidades para que lleven a cabo el diseño y la evaluación de sus programas de estudio con las nuevas asignaturas sobre género y violencia de género. Otro gran eje importantísimo es la sensibilización para la igualdad. Y este es un elemento vital para lograr la transformación de las personas y con ello o para ello es que realizamos cursos, talleres, documentos y trabajamos con todas las comunidades. Y por ejemplo, les cuento que se impartieron para docentes de bachillerato y de licenciatura al menos 36 cursos y logramos llegar a más de 1,000 docentes capacitados. Esto a través del programa PAS de actualización y superación docente de la DEGAPA. Y algunos cursos han sido como los que ustedes ven en pantalla sobre perspectiva y docencia, perspectiva de género y docencia, prevención de la violencia en el aula, espacios libres de violencia de género en las instituciones de educación superior. Y también decirles, pues, hemos publicado y difundido un documento electrónico que seguramente también lo han visto circular y que son herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencia de género, el cual pues responde a las demandas de la comunidad universitaria sobre la necesidad de que el profesorado se sensibilice en materia y promueva en el aula y en sus relaciones con el estudiantado y sus colegas vínculos respetuosos de la diversidad y libres de violencia. Y cabe decir, es importante señalar que ha sido este documento ya descargado casi más de 4,000 veces. Y como parte de nuestras acciones dirigidas a la comunidad estudiantil, hemos terminado por fin el desarrollo de una plataforma, la sensibilizadora, que es un curso juego en línea dirigido al estudiantado de bachillerato y primeros semestres de las licenciaturas. También contarles respecto a la población administrativa y el funcionariado, durante el 2020 y 2021 se llevó a cabo el curso taller de políticas universitarias para la igualdad de género, en donde participó el señor rector como en nuestra primera edición. Y actualizando los datos, registramos que ya alcanzamos a un total de 670 autoridades capacitadas. Como les decía, entre ellas está el rector, el staff del rector,
direcciones y autoridades de facultades, escuelas, institutos, centros, dependencias, así como también todas las autoridades del bachillerato. Y actualmente este curso se está impartiendo también a las distintas autoridades y lo vamos a seguir haciendo. Este taller curso se integra en este 2022 por 9 sesiones. Entre los temas que se analizan están conceptos básicos para la igualdad de género, violencia por razones de género, estructuras universitarias para la atención de casos de violencia de género, sobre masculinidades, políticas de igualdad, corresponsabilidad, diseño e implementación de proyectos con perspectiva de género desde una mirada interseccional, entre otras. Y también contamos para todas las poblaciones, y se los comparto con mucho gusto, que en el marco, además de este 8 de marzo, abrimos las inscripciones, se abrieron ya las inscripciones, se puso al público el curso MOOC, Conceptos Básicos para la Igualdad de Género, que se realizó también con la CUAYET. Y es un curso abierto, masivo y en línea, y es para toda la comunidad universitaria. Y bueno, pues yo aquí no dejo de invitarles a que lo tomen y todavía pues también a que nos ayuden a difundirlo a todas nuestras poblaciones. Y justamente pues es parte de una estrategia de sensibilización masiva. Y consideramos que transformar una persona es transformar un entorno, desde una comunidad o desde un ambiente en lo macro. Y sabemos que el reto es mayor y por ello creemos que comunicar y fomentar una cultura para la igualdad son acciones elementales para transformar los estereotipos de género, las prácticas y así romper paradigmas machistas tanto en las comunidades universitarias, pero también en toda la sociedad en general. Y en ese sentido, pues nos da muchísimo gusto también compartirles que nuestras acciones a través de las redes sociales de la SIGU ya han alcanzado a más de 17 millones de personas. Les cuento que la nota más visitada en nuestras redes sociales fue, por ejemplo, la de Necesitas Atención Psicológica, conoce los centros de atención para la comunidad universitaria, que tuvieron más de 13,000 visitas. O también el Día de las Escritoras fue uno de los contenidos que más alcance tuvo con 166,000 personas. O el del lenguaje inclusivo y es el feminicidio, un acto de amor, que también llegaron entre 450,000 y 207,000 personas en redes sociales cuando lo sacamos. También contarles que se ha continuado con un programa que se llama Miércoles para la Igualdad. Seguramente también lo han visto, son todos los miércoles. Y es un ciclo semanal de conversatorios entre protagonistas de diversas historias, saberes, en un diálogo enfocado a la igualdad de género, y se abordan temas muy variados con respecto a la materia, como ha sido seguridad digital y violencia en línea, arte y género, disidencia sexo-género, diversidad corporal, políticas universitarias, masculinidades, derechos humanos y de las infancias, educación, etc. Tenemos también una revista universitaria, como también seguramente la han visto circular, la UNINA. Se difunden todas las actividades de todas las instancias universitarias que se realiza periódicamente. Y este es un instrumento que circula por toda la universidad y más allá, presentando cada una de las acciones o programas que cada entidad de la universidad lleva a cabo, haciendo de la boletina pues un gran repositorio universitario sobre capacitación, sensibilización y actividades que coadyuvan a ese cambio de narrativa hoy con perspectiva de género y de cero tolerancia a la violencia de género. Les comento que en la 13ª edición de la Bienal de Radio del 2021, el podcast en ese entonces Violeta y Oro resultó merecedor de una mención honorífica y que posteriormente, el pasado 3 de octubre, hemos iniciado transmisiones ya de Radio UNAM, del programa de radio de la SIGU que se llama Violeta y Oro, y son todos los días domingo a las 11 de la mañana, ojalá que nos puedan escuchar, y donde se abordan pues distintas temáticas en la materia. Y bueno, pues también hablando de sensibilizaciones masivas, consideramos fundamental la vinculación institucional, muy necesaria para seguir articulando, permeando
y creando una cultura permanente de transformación con perspectiva de género dentro y fuera de la universidad, acorde al mundo actual, donde el cambio es necesario y debe ser inminente. Y por ello la importancia de colaborar con otras universidades y organismos nacionales e internacionales. Lo hemos hecho de esa forma con universidades nacionales externas e internas, la propia UNAM en sus sedes foráneas, por supuesto muy cercanos, otras instituciones de educación superior, ONU Mujeres, InMujeres, la CNDH, entre otras. Y participamos particularmente dentro de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, que ha sido presidida por la UNAM. Allí se trabajó, como ustedes lo vieron, el 25 de noviembre del 2021, donde se impulsó con la universidad, con nuestra universidad como a la cabeza o como guía, para poder hacer una declaración de cero tolerancia hacia la violencia de género en las universidades. Aunado a lo anterior también, pues se han gestionado durante los partidos, por ejemplo, de fútbol, soccer femenil y varonil, de equipo Pumas y los de fútbol americano, que se transmitan las cápsulas para decir no a la violencia por razones de género en los espacios universitarios y en los espacios sociales más amplios. Y bueno, pues nuestro trabajo para la inclusión comunitaria implica dar espacio a estas conmemoraciones de fechas emblemáticas que nos permiten estas fechas reflexionar con una mirada crítica, reenfocar nuestras acciones en colectivo con esta conmemoración y que iluminar espacios como ha sido la Biblioteca Central o el mural de Diego Rivera del Estadio Universitario en color violeta y naranja o las facultades o algunos otros espacios, lo que significa es que estamos reflexionando colectivamente, estamos conmemorando, estamos entre todos planteando, implementando acciones y analizando los retos que nos implica cambiar. También es necesario seguir abriendo espacios de diálogo y de acción en esas fechas emblemáticas, como son el Día Internacional de las Mujeres, de las Jóvenes y las Niñas en la Ciencia, o en el mes del orgullo LGBTIQ y más, y así se seguirán realizando como ha sido en los 2 años anteriores, con acciones articuladas con todas las entidades y dependencias de la UNAM para lograr visibilizar a las distintas poblaciones universitarias en sus necesidades y en sus acciones. Les invitamos a estar cercanas a estas actividades, pero también a generar, ya lo sabemos, y además en reconocer todo el trabajo que se ha hecho en las comunidades, como han sido estas jornadas, como han sido la integración de las CINICs, como han sido el trabajo con hombres, han sido las materias de género, y pues seguir reconociendo el trabajo y seguir trabajando en conjunto. Y bueno, yo creo que también, además, en todo este trabajo de transformación, que por supuesto no está terminado, al contrario, creemos que estamos lejos de concluirlo. Sin embargo, pues todas las acciones que se realizan han sido en colaboración con las entidades y con las dependencias. Y solamente por mencionar algunos retos, me gustaría ir planteando que todavía falta mucho por hacer, como es lograr la institucionalización y transversalización de la igualdad. ¿Cómo? Continuar con la armonización de la normatividad, tanto interna como externa, en esta materia. Que bueno, lo hemos ido trabajando, pero que todavía nos hace falta para poder seguir practicando otras, tener más prácticas hacia la igualdad. Por ejemplo, nos referimos a implementar políticas sectorizadas para atender las desigualdades de género y necesidades en ámbitos específicos de la vida universitaria, el continuar incorporando la perspectiva de género en planes y programas de estudio en todos los niveles y modalidades a través de la creación de asignaturas especializadas en género, así como también pues, la inclusión de la perspectiva de género en manera transversal en las asignaturas de los planes de estudio. Impulsar en las entidades que se lleven a cabo estadísticas con los que ya cuenta la universidad con datos desagregados al menos por sexo, continuar con la sensibilización y la concientización de las 3 poblaciones, estudiantil, académica y administrativa, en la materia,
promover el uso del lenguaje inclusivo en actividades y textos institucionales, lograr que haya una conciencia de comunicación universitaria que pueda ser inclusiva, respetuosa de las diversidades y diferencias, propiciar la difusión de importantes conceptos que deben convertirse en prácticas cotidianas, como es las formas de construcción de paz, la escucha activa como una contraparte a la exigencia punitiva. Y, por ejemplo, también pues mediante las distintas redes institucionales. Fomentar también la participación de los sectores estudiantiles, académicos y administrativos para la sensibilización y la capacitación en los distintos rubros. Y bueno, pues estamos en camino hacia la igualdad, pero pues sabemos que es un trabajo que nos corresponde a toda la comunidad y que solamente este trabajo en conjunto es que vamos a lograr esa transformación. Y yo quisiera concluir después de haberles comentado todo lo que se está haciendo pues dentro de la SIGU y más allá de la SIGU en la universidad, en las diferentes entidades universitarias, pues que el compromiso por la igualdad y por una vida libre de violencia nos corresponde a todas, a todos, a todes. Y con el trabajo en conjunto podemos afirmar hoy día que en efecto, pues la UNAM está educando para lograr la igualdad de género en el país. Entonces, pues muchas gracias. Yo con ello termino mi intervención. Les agradezco muchísimo de su escucha y de su atención y pues encantada de estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por compartir toda esta vasta experiencia y trabajo que está haciendo SIGU para la universidad. Y bueno, pues creemos que estamos en ese camino de construir que hacer día a día y que todos los que conformamos nuestra comunidad, pues tenemos que ser actores activos para poder lograr la igualdad sustantiva y erradicar la discriminación y la violencia. Pues bien, nos gustaría a la gente que el día de hoy nos acompaña que nos anoten sus preguntas o comentarios para podérselos compartir a la doctora. Lo pueden hacer por medio del chat, por favor, para que podamos pasar a esta sesión y preguntas. Mientras se animan, maestro Fernando, no sé si le gustaría compartir algo, por favor. ¿Tiene apagado su micro? Muchísimas gracias. No solamente agradecer a la doctora Tamara el que nos haya compartido muchas de las acciones de nuestra universidad para tratar de enfrentar una problemática que es bastante lacerante de la sociedad. Hace precisamente unas semanas, y se lo compartimos a usted, doctora, estábamos en reunión precisamente con nuestra comisión de género y platicábamos del papel que genera la educación en los cambios culturales y que obviamente los cambios culturales requieren de procesos de mucho tiempo. Sin embargo, el efecto multiplicador que genera una comunidad universitaria con una plena conciencia de la problemática que van a resolver se convierte en un factor fundamental para tratar de generar y alcanzar nuevas metas. Y lo vimos desde varias perspectivas. No es solamente un solo enfoque, sino es la construcción del perfil del universitario para resolver las problemáticas de la sociedad. Y esto como tal, mientras existan ciertos sectores de la población que no sean considerados dentro de los esquemas de formación profesional, siempre se va a terminar haciendo invisible este tipo de problemáticas y las capacidades de nuestras o de nuestros egresados quedan limitadas con respecto a la posibilidad de impactar en la sociedad en estos cambios. Y de verdad, para nosotros es muy importante, Aragones, esperamos que esta conciencia social para todas y todos nuestros egresados permitan generar estos cambios. Y de verdad le agradecemos muchísimo todas estas acciones que se están realizando y que usted encabeza junto con nuestro señor rector en beneficio de la comunidad y sobre todo de la sociedad, porque al final nuestros egresados o nuestras egresadas serán los que definirán mucho de este enfoque nuevo para la sociedad.
Y licenciada Berenice, no sé si tenga por ahí algunas preguntas ya a la mano. Pues tenemos solamente en este momento una felicitación para la doctora de parte de Mario Chávez y nos comenta, bueno, pues que en la FES Aragón se está trabajando con la guía metodológica para la inclusión de la perspectiva de género en los planes de estudio. Es algo que pues no se ha quitado del dedo el renglón y que estamos trabajando para hacer esta transversalización de la perspectiva de género en todos los programas que tenemos actualmente. Que claro, el reto, como usted lo acaba de decir, el área de posgrado también se suma a participar en este trabajo. Muchas gracias. Pues creo que por el momento la única intervención que tenemos. La verdad, doctora, es que su exposición fue muy, muy completa. Y nos ayudó a tener esta visualización también de todo lo que tenemos que trabajar en FES Aragón. Nos preguntan un poquito, doctora, me atrevo a compartir la pregunta de la maestra Gloria, que si existe algún diagnóstico o espacio específico para trabajar con la comunidad administrativa por estas cuestiones que los sindicatos, ¿no? Que sabemos que la cuestión administrativa nos tenemos que basar bajo pues estas formas que tiene el STUNAM. Doctora, adelante. Sí, bueno, nosotros trabajamos con toda la comunidad, ¿no? Administrativa, estudiantado, académica, no directamente, bueno, sí también directamente, pero a través de las entidades y de las dependencias que así nos lo requieren, ¿no? Y en este sentido, pues también sabemos claramente que los sindicatos tienen sus propios programas de igualdad y de equidad de género y que lo están llevando a cabo en sus capacitaciones o dentro de sus programas de capacitación anual. Ya tienen también sus líneas claras de trabajo con perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, pues en efecto, por ejemplo, el diagnóstico sobre dinámicas de la vida universitaria en los hogares, en el confinamiento, pues fue una encuesta que estuvo abierta a todos los sectores de la universidad y quienes pudieron ofrecernos información y subir sus datos, pues nosotros los fuimos sistematizando y bueno, esperamos poderlos terminar de analizar para después poderlos entregar y presentárselos, pues sobre todo a las autoridades para poder llevar a cabo y diseñar con ellas pues distintas estrategias a nivel central y por supuesto pues también a nivel ya de acuerdo a cada necesidad y cada entidad. Yo creo que aquí algo muy importante que vale la pena resaltar con esta pregunta, pues es el no perder de vista, y que es lo maravilloso de la universidad y quizás a veces lo más complejo, es la gran pluralidad y la gran diversidad en necesidades de los universos, ¿no? Y de inclusive cada facultad tiene, por ejemplo, las FES, ¿no? Particularmente son universos muy especiales, muy particulares, con dinámicas particulares de acuerdo a la región, a los territorios, a muchos otros factores, y que en ese sentido es muy importante partir de ello, ¿no? De las necesidades y de una cultura de respeto y de acompañamiento directo a cada una de las entidades. Y como puedo hablar de las FES, también vale la pena hablar de los institutos centrales, por ejemplo, en ciencias, o bien de los institutos que están foráneos o de las entidades, las escuelas nacionales, las CENES, que están también afuera y que también pues tienen dinámicas distintas. Y lo mismo sucede también pues con el sector sindical, ¿no? O el sector administrativo, que por un lado puede ser un sector, pero al mismo tiempo es parte de las distintas comunidades y tienen también sus necesidades. Y en ese sentido, esa es la invitación, pues con la CINIGS, por supuesto con el director como presidente de la CINIG también a la cabeza, con las POCs y con los distintos programas comunitarios e institucionales de las entidades, pues ese trabajo de ir poco a poco diagnosticando por un lado y por otro lado también diseñando de acuerdo a las necesidades y a las soluciones que puedan ir trabajando. Yo creo que, por ejemplo, para la SIGU ahora una tarea bien importante para este año y yo creo que el que viene es continuar dando repositoria. Por un lado impulsamos, por otro lado articulamos, pero creo que también por otro lado es recopilar todo lo que se hace más allá de la SIGU en la universidad. Y es muchísimo más vasto de lo que nosotros podemos hacer como SIGU.
Entonces creo que parte de nuestra labor es recopilar estas buenas prácticas, no nada más a lo mejor intervenir o acompañar en el tema de los conflictos por razones de género, que también pues es parte de nuestra labor y de nuestra especialidad, sino también el poder recopilar todo lo que se hace en las distintas realidades universitarias y también poder hacer esa pieza articuladora de transmisión de conocimientos y de experiencias buenas, positivas, en las distintas entidades universitarias, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que los retos son muchísimos, son muy vastos, el trabajo no se acaba, al contrario, pero también lo que es una maravillosa noticia, particularmente de este marzo del 2022, es que como universidad estamos allí en el discurso, estamos en las acciones y en los compromisos. Y creo que eso nadie nos lo puede negar. Todo el trabajo que se ha hecho y que ustedes han hecho, ahí está mirándose y por supuesto con nuevos retos y con trayectorias y caminos largos por recorrer y reconociendo esos caminos que falta bastante, ¿no? Pero ahí estamos, ya los vimos, ya los trazamos y vamos caminando poco a poco. Doctora, si me permite una última pregunta por cuestión de agenda también de usted. Bueno, hay felicitaciones por todo el trabajo que nos ha presentado y esta reflexión de que tenemos que trabajar de manera conjunta hombres y mujeres. También despertó mucho esta inquietud, ahí voy a relacionar dos preguntas en cuanto al tema de masculinidades, que si, bueno, se está trabajando, si más bien es una pregunta, si se ha pensado o ya se está en programas de posgrado específicamente sobre estudios de género, si ya se está dando este trabajo y esta proyección, y si también se ha estado pensando, han pensado en abrir alguna especialidad en masculinidades. Actualmente tenemos, si no me equivoco, 5 académicos de la FES Aragón que se están capacitando en este tema de masculinidades y bueno, no quieren quedarse nada más con el diplomado, quieren más, ¿no? Entonces quisieran saber si ya se está trabajando sobre estos temas, doctora. Directamente de la coordinación, aún no. Estamos poco a poco, somos incipientes en el camino de formación. Nos interesa ahora mucho, como ustedes lo saben y quienes están trabajando en este diplomado, pues nos interesa mucho formar y capacitar universitarios que puedan apoyar en el acompañamiento para transformar o para reflexionar sobre estas masculinidades. Nos encantaría, por supuesto, impulsar desde la coordinación o desde la misma universidad programas sobre masculinidades a nivel ya posgrado, por ejemplo, o con especialidad de tratamiento. No lo descartamos, pero no nos ha dado todavía el tiempo para poderlo hacer, como que esto es incipiente. Nos estamos abocando más, por un lado, al acompañamiento que ya viene muy pronto en las comunidades, con este final del diplomado y además pues la implementación de estos nuevos facilitadores. Y también por otro lado, pues todo el trabajo, lo que les contaba, de atención directa a personas que han sido o bien señaladas o bien que les interesa seguir reflexionando a un nivel ya de intervención más profesional de su trabajo en las masculinidades. Por ahí nos estamos yendo caminando. Sí estamos trabajando con un grupo muy fuerte de especialistas de la UNAM y fuera de la UNAM. Mucho el acompañamiento que nos han dado es justamente para el programa de trabajo con hombres, que lo hemos ido de entrada iniciando, conformando y arraigando para lograr estas dos acciones que ya vienen pronto, que ya se están gestando y que están a punto de salir. Eso es lo que hemos trabajado en estos 2 años, además de la sensibilización fuerte del trabajo con hombres. Y luego viene con este grupo de especialistas, en efecto, lograr arraigar estudios sobre masculinidades. Seguramente lo vamos a hacer, yo no me quiero adelantar, pero bueno, pensando en voz alta, pues va a estar ahí muy implicado seguramente el CIEG, el CEICH, que trabaja temáticas de masculinidades y nos acompañan, el CRIM también de la UNAM, que nos ha acompañado en muchas de las acciones que estamos haciendo. Y bueno, pues y seguramente pues esperemos que con el posgrado nuevo sobre estudios de género se pueda incorporar también esta línea de investigación. Pero bueno, sigue siendo todavía un proyecto, así lo manifiesto,
y que bueno, espero en breve que no se trate de un proyecto, sino ya de un programa que podamos ir impulsando poco a poco. Algo que también me gustaría decir es que la SIGU es una entidad de la universidad operativa. Eso no significa que no haya especialización y que se trabaje en especialización, pues finalmente somos la Universidad Nacional. Pero sí es importante y que a diferencia, por ejemplo, del CIEG hoy día, pues que estamos trabajando muy cercanamente, pero en las labores sustantivas de cada entidad, pues el CIEG, por ejemplo, pues claramente trabaja sobre investigación y estudios de género como tal, y la coordinación, pues es una pieza de política institucional operativa. Entonces, en ese sentido, pues aunque vamos a estar cerca de un posible especialidad, pues no nos compete directamente como entidad impulsarlo o llevarlo a cabo o arraigarlo dentro de la SIGU, ¿no? Tendría que ser una entidad en investigación dentro de la universidad. Pues muchísimas gracias, doctora, por responder las preguntas de aquí del público. Y pues bueno, creo que con esto estaríamos cerrando y agradecemos pues que nos haya aceptado la invitación de venir a charlar con académicos de la FESA. Bueno, pues con esto sabemos que tenemos un gran reto para seguir trabajando por la igualdad sustantiva. Le cedo la palabra al maestro Fernando Macedo para que pueda hacer el cierre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bere. Y doctora Tamara, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos, la comunidad de nuestra facultad. Y quiero resaltar una frase antes de que hagamos la entrega de la constancia y el reconocimiento por acompañarnos el día de hoy. Y lo mencionó de una manera muy clara durante el transcurso de su ponencia. Reflexión nos implica cambiar de manera de pensar. Yo creo que eso fundamentalmente es el reto definitivamente que debemos de estarnos planteando con estas jornadas y sobre todo que a partir de ello estemos llevando a cabo acciones que permitan estos cambios para alcanzar una sociedad más justa en todos sus niveles. Y si me lo permiten, estaremos haciendo la lectura de la constancia. Dice lo siguiente: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga la presente constancia a la doctora Tamara Martínez Ruiz por su participación como ponente en la videoconferencia La Igualdad de Género en el Espacio Universitario, llevada a cabo el 14 de marzo del presente año, dentro del marco de las actividades de la jornada 8M 2022. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México. Muchísimas gracias, doctora. Enhorabuena y esperamos contar con su presencia en otros eventos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un abrazo y qué gusto. Agradecemos la participación de la doctora Tamara, del maestro Fernando Macedo Chagoya, director de nuestra facultad, y a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron en esta conferencia. Les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias.